Otra cita, esta voy a ir ahora a enero 2012. En amplias zonas de la tierra, la fe corre el peligro de apagarse como una llama que ya no encuentra alimento. Estamos ante una profunda crisis de fe, una pérdida del sentido religioso, que es el mayor desafío para la iglesia de hoy. Hermanos, si no estábamos captando estas señales de los tiempos, y andábamos en otras cosas, no estoy criticando que hiciéramos otras cosas, pero no estábamos captando lo que Dios nos estaba diciendo a través de su vicario, el Papa. Tercera cita, y repito, no los voy a aburrir con muchas citas, solamente para que puedan captar cómo Papa Benedicto estaba perfectamente dándonos el trompetazo o la sirena de alarma de lo que estaba pasando y está pasando. La pobreza espiritual de muchos contemporáneos nuestros es que ya no perciben como una carencia la ausencia de Dios en sus vidas. Y esto representa un reto para todos los cristianos. Esta cita es bien profunda analizada. La pobreza espiritual de muchos, fíjense, no dice de unos pocos, no, él está hablando de una mayoría, de muchos contemporáneos nuestros, es que ya no perciben, ya no se dan cuenta de que tienen una ausencia de Dios en sus vidas. Este es un síntoma grave, que hoy día mucha gente ya no se da cuenta de que ya no tiene a Dios en su vida, que tiene una carencia de Dios, porque el mundo los ha llenado con falsos dioses. Grave la situación. Quiero una última cita del Papa Benedicto. Yo sé que ya les están empezando a poner los pelos de punta. Me alegro. Oigan esto. El Santo Padre ha dicho que la actual crisis de fe ocasiona una crisis de la unión conyugal, añadiendo que el rechazo de la respuesta a Dios lleva a un profundo desequilibrio en todas las relaciones humanas. Aquí hizo mención de la carencia de Dios en la pareja, en el matrimonio. Ustedes saben muy bien las estadísticas de hoy día, los matrimonios que terminan en un rompimiento. Es alarmante, es alarmante. Aquí en nuestra propia arquidiócesis, el 52% de las parejas que contraen un sacramento, el matrimonio, terminan en divorcio. Estamos hablando de católicos y ustedes saben que aquí para ser casado, para recibir el sacramento, hay que ir a un curso, hay que tener una preparación. Con todo lo que ustedes quieran y manden, de cada dos parejas, una termina en un rompimiento, en un divorcio. Eso es gravísimo. No solamente por el rompimiento de ese sacramento, sino porque después los hijos que quedan ahí. Y eso lo estamos viendo en la sociedad, hermanos. Y la razón de esa crisis que hoy día tenemos, esta crisis familiar, que es una crisis matrimonial, viene por lo mismo, por esta crisis de fe. Es tan serio este asunto para Papa Benedicto que convoca a un año de la fe. Lo terminamos el día de ayer. Ayer hizo un año y va a clausurarse el fin de este año litúrgico, Corpus Christi. Será cuando terminemos propiamente el año. Pero un año, ayer fue. Recuerdan que fue un 11 de octubre del año 2012 que se inauguró, que se abrió este año de la fe. Previamente ya nos había dado, desde el 2011 nos había dado una pequeña carta motu proprio. Ustedes quizá la conocen muy bien, Porta Fidei. Mejor no los pregunto, ¿verdad? Porque lo he preguntado a mucha gente y hay mucha gente que ni se enteró de ese pequeño documento que era como una carta de preparación para el año de la fe. Viene el año de la fe y él inaugura este año de la fe en una gran celebración eucarística. Hace un año, el año pasado. Y en la homilía que él pronuncia para inaugurar el año de la fe está el diagnóstico más claro que nos dio el Papa Benedicto para la situación que estamos enfrentando hoy día, mis hermanos. No es mi diagnóstico, no es el diagnóstico tampoco ni siquiera de un grupo de teólogos, es el diagnóstico del Papa después de casi 8 años de ver la situación del mundo y de la Iglesia. Quiero tomar 3
fragmentos de esta homilía que la mayoría de nosotros católicos ni nos enteramos. Y permítame que se lo diga, hoy día no tenemos pretexto de no enterarnos, porque hoy día la homilía que hoy pronuncia el Papa usted la puede tener en 2 horas en su computadora, en su ordenador. Si no nos enteramos es porque no estamos enchufados con lo que el Papa nos dice en sus homilías, en sus catequesis, en sus documentos, etc. Esa homilía estuvo disponible horas después de que el Papa la pronunció. Y una homilía es catequesis. El Papa no da homilías para entretenernos o para rellenar el tiempo, no. Cuando el Papa habla en una homilía y en un momento tan solemne como la apertura de un año de la fe, es asunto serio. Hay que oírlo para poder leer las señales de los tiempos. Oigan lo que dijo el Santo Padre hace un año. Si hoy la Iglesia propone un nuevo año de la fe y la nueva evangelización, no es para conmemorar una efeméride, sino porque hay necesidad todavía más que hace 50 años. Eso es para tragar saliva. Ustedes saben lo que es una efeméride. Una efeméride es una celebración. Cuando tenemos un cumpleaños, una fiesta patria, es una efeméride. Estamos celebrando la libertad, estamos celebrando un cumpleaños, estamos celebrando algo. Y el Papa dice, el año de la fe no tenemos que celebrar nada. No hay nada que celebrar, no es una efeméride, sino que hoy día es la necesidad más urgente que hace 50 años. Ahora, ¿qué quiso decir con hace 50 años? Si ustedes se dan cuenta, en el año de la fe nos había propuesto que recordáramos Vaticano II, hace 50 años. No solamente que lo recordáramos en el sentido de decir, ay, qué bien que lo hicieron hace 50 años, no. ¿Qué nos dijo Vaticano II hace 50 años? Y él se está refiriendo concretamente a una frase de uno de los documentos de Vaticano II que se llama Gaudium et Spes. Y Gaudium et Spes decía, hace 50 años, que una de las tragedias más graves de nuestro tiempo es el divorcio entre fe y vida. Lo dijo Vaticano II, hacía 50 años. Y Papa Benedicto vuelve a decir, hace 50 años se nos dijo esto, el divorcio, la separación entre fe y vida. Oigan lo que sigue diciendo. En estos decenios ha aumentado la desertificación espiritual. Desertificación quiere decir desierto espiritual. Desierto, y creo que todos sabemos lo que es un desierto. Un lugar sin vida, un lugar inhóspito, un lugar de muerte. Y el Papa es la primera vez que ningún Papa usa este término para describir la situación actual de la Iglesia y del mundo. En estos decenios ha aumentado la desertificación espiritual. Si ya en tiempos del concilio se podía saber por algunas trágicas páginas de la historia lo que podía significar una vida, un mundo sin Dios, ahora lamentablemente lo vemos cada día a nuestro alrededor. Muchachos, si hay aquí algún médico, sabe que cuando un médico ya tiene todos los exámenes, todas las pruebas, y te da un diagnóstico, es porque ahí hay que hacer algo. Ahí hay que hacer algo. Y en este momento nos estaba entregando el Señor a través de la Iglesia un diagnóstico clarísimo de la situación del mundo actual y de la situación en la Iglesia. Ustedes son dichosos, caballeros católicos, de tener una pertenencia a una parroquia, a una agrupación como esta. Pero ustedes son la minoría. Los que estamos activos tratando de vivir nuestra fe, hoy día somos una minoría dentro de la Iglesia. Hoy día una gran cantidad de los bautizados han caído en ese divorcio entre fe y vida. Han caído en una incongruencia entre lo que es su fe y lo que es su vida. Es como si fueran dos cosas separadas. Y cuando llegamos a esa tremenda tragedia de pensar que mi fe es algo que solamente yo la manifiesto el domingo si es que vengo a misa, o que la manifiesto en algún momento de piedad que yo siento, pero que después puedo vivir el resto de mi vida como si no tuviera yo fe, esa es la gran
tragedia de nuestros tiempos. El Papa, sabemos todos muy bien la historia, dice: no puedo más. Tuvo el valor, la humildad, la hombría de decir: necesito decir que alguien tome el timón de la barca de Pedro. Hay que admirar ese gesto del Papa Benedicto. Pero créanme que una gran parte de ese peso que él sentía era esto que nos estaba tratando de decir. Hay una gran crisis de fe, una gran crisis de fe. Y permítanme, y espero que nadie se vaya a ofender, si hay aquí un señor sacerdote, por favor no me vaya a entender, pero esta crisis de fe también está dentro de la jerarquía. Esto también le ha llegado a nuestros sacerdotes, a obispos y a cardenales. No es algo solamente de nosotros los laicos, sino es una crisis de fe que se da en mayor o menor medida en la iglesia. Y por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Papa Benedicto nos deja en ese momento en ascuas. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Entramos en lo que la iglesia llama sede vacante. No hay papa. El Papa no había muerto. Y es la primera vez en 600 años que ocurre el hecho de que un Papa en función renuncia y la iglesia queda sin Papa, aunque Benedicto está ahí. Hubo mucha gente que entró en pánico. Hubo gente que incluso empezó a traer por ahí profecías raras, ¿eh? Olvídense lo que no se dijo por ahí. Ay, Dios mío, no quiero entrar en eso, pero saben lo que a mí me tocó lidiar con esas falsas profecías que andaban por ahí.